Imagina el desierto de Judea bajo un sol inclemente, un paisaje ardiente de roca y arena donde el aire vibra con quietud y presagio. Allí, de un lado, se halla Jesús, exhausto tras 40 días de ayuno. Del otro, Satanás, que no trae lanzas ni ejércitos, sino algo más insólito: versículos bíblicos. De pronto, el Hijo de Dios, que poco antes había emergido de las aguas del Jordán con la voz del Padre proclamando: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», encara una tentación que hará temblar los cimientos de su misión terrenal. ¿Por qué el tentador recurrió justo a la Escritura? Esa pregunta nos conduce a un camino de revelación, donde se desvela no solo la astucia del enemigo, sino también las claves para protegernos hoy con la misma palabra. El ambiente del desierto no fue casual. En la tradición judía, era el escenario de encuentros con Dios y de purificación. Moisés contempló la zarza ardiente en aquel yermo. Israel vagó 40 años probando su fe. Elías halló refugio y fuerza. Ahora, el desierto sería testigo de un enfrentamiento sin precedentes: el Hijo de Dios y el tentador. Como señalan los evangelios, Mateo 4, 1 a 11, Marcos 1, 12 a 13, Lucas 4, 1 a 13, el Espíritu condujo a Jesús hasta allí con un propósito claro, no en un giro azaroso del camino. El preludio de la tentación fue un silencio de 40 días, un ayuno más allá de toda norma humana. En esta parte inhóspita de Judea, con días de calor implacable y noches frías, donde escasea toda forma de vida, Jesús permaneció a solas, sin compañía ni provisión humana, expuesto a las fieras. Marcos 1:13. Ese lapso no fue solo una prueba de resistencia física, era un tiempo de comunión profunda con el Padre, de preparación interior. La cifra de 40 resuena en la historia bíblica como símbolo de prueba y purificación. Noé soportó 40 días de diluvio que limpiaron la tierra. Moisés ayunó 40 días en el Sinaí antes de recibir la ley. E Israel anduvo 40 años en el desierto antes de poseer la tierra prometida. Ahora, Jesús, aunque divino, se había despojado de sus privilegios para hacerse verdaderamente hombre. Filipenses 2:7. Y en ese yermo desolado se fortalecía en silencio. Los evangelios, por su parte, guardan silencio también sobre lo ocurrido en esos días. Pero tal silencio habla, fue una etapa de quietud y contemplación, un preludio cargado de fuerza espiritual que pronto se encontraría con la astucia del tentador. Mientras Jesús se sumergía en ese prolongado ayuno, su cuerpo alcanzaba el límite de las fuerzas, puesto que 40 días de abstinencia absoluta llevan a un estado de fragilidad extrema. Tal como revelan estudios médicos modernos, el metabolismo atraviesa cambios drásticos y la mente se vuelve inusitadamente sensible. Fue precisamente en ese momento cuando el hambre dejó de ser apenas un anhelo para convertirse en urgencia vital, que el tentador se acercó. Las Escrituras sencillamente expresan: después tuvo hambre, Mateo 4:2. No se trataba de un ligero apetito, sino de una necesidad fisiológica apremiante. Aún así, Jesús no apeló a su naturaleza divina para aligerar la carga. Su misión incluía compartir plenamente la condición humana, como enseña Hebreos 4:15. Fue tentado en todo, como nosotros, mas sin pecado. La primera tentación llegó con estas palabras simples, pero penetrantes: si eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Mateo 4:3. Con solo esa frase, el adversario buscó poner a prueba tanto el hambre de Jesús como su identidad recién declarada en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. La insinuación era clara: demuestra tu origen divino satisfaciendo tu necesidad más elemental. Esas piedras del desierto, en forma de panes rústicos, llamaban con fuerza a un estómago vacío. A primera vista, no parecía un acto del todo malvado. ¿Qué inconveniente habría en usar el poder divino para saciar el hambre de quien llevaba semanas sin comer? Sin embargo, Jesús desenmascaró el verdadero peligro.
respondió, citando Deuteronomio 8:3, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Al remitirse a aquella lección aprendida por Israel en su propio paso por el desierto, Jesús declaraba que la vida depende más de la confianza en la voluntad divina que de la satisfacción inmediata de cualquier necesidad física. El tentador buscaba que Jesús resolviera el problema del hambre apartándose sutilmente de la absoluta obediencia al Padre, mas la respuesta de Jesús dejaba claro que hay algo mayor que el pan: la fidelidad a Dios. Esta escena muestra cuán a menudo estamos dispuestos a sacrificar principios para obtener alivio a nuestras penurias, sean grandes o pequeñas. En vez de sucumbir a la urgencia del momento, Jesús proclamó que el alimento esencial radica en la palabra y la guía del Padre. Si bien Israel murmuró en medio de su escasez, Jesús eligió la senda de la comunión con Dios sin desviar un ápice su propósito. No usaría su poder divino para su propio bienestar o comodidad. Sabiendo esto, el tentador modificó su estrategia. Notando que el maestro respondía con las Escrituras, el adversario se dispuso también a utilizarlas, pero lo haría de manera sesgada, arrancando versículos de su contexto e ignorando la intención más amplia. Recordemos que Pablo advierte: el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Desde entonces y hasta hoy, vemos cómo se sacan fragmentos bíblicos para torcerlos a favor de intenciones dudosas. El tentador domina la palabra y sabe dirigirla contra nosotros si no estamos alerta. Así se acercaba la siguiente tentación, con un uso distorsionado de la mismísima Escritura. En aquel momento, el adversario citó el Salmo 91. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Era un texto auténtico, sacado de la palabra pero empleado de forma retorcida. El Salmo 91 habla de la protección divina sobre quienes confían en el Señor, no de ponerlo a prueba con actos temerarios, reclamando que su mano rescate actos de presunción. Resulta análogo a alguien que usa la promesa de auxilio para lanzarse sin razón de un risco, asumiendo que Dios estará obligado a sostenerlo. Este episodio muestra una amenaza todavía viva para la fe: la tentación de sacar versículos de su contexto, pervertir su sentido y justificar lo que no está en consonancia con la voluntad de Dios. El apóstol Pedro lo advirtió con vehemencia en su segunda carta, 3:16. Hablando de los que tuercen las Escrituras para su propia destrucción. El vocablo griego implicaba la idea de retorcer hasta desfigurar. Jesús, por contraste, no se limitaba a citar versículos, captaba la esencia y el propósito que latía tras la ley. Su manera integral de entender la palabra nos revela cómo manejar bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. La segunda tentación desplazó a Jesús del silencio del desierto a la cúspide del templo de Jerusalén, un punto elevado desde el que la ciudad santa se extendía a los pies de cualquiera que mirase. El tentador repitió su táctica, urdiendo la cita del Salmo 91 para incitar a un acto espectacular: si eres hijo de Dios, tírate. Un salto impresionante, con ángeles acudiendo en su auxilio, luciría como una demostración contundente del poder divino. Pero Jesús replicó con Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Así dejó al descubierto que exigir prodigios para afirmar la identidad o buscar reconocimiento multitudinario, lejos de ser fe, era una forma de presunción. La verdadera confianza se arraiga en la obediencia, no en el afán de espectáculo. Cristo rehusó convertirse en un exhibidor de prodigios, como lo demuestra su insistencia en guardar discreción acerca de sus milagros. Su ministerio no se asentaría en grandes deslumbramientos, sino en la obediencia al plan del Padre y la fe genuina de los corazones. Conviene advertir que el templo era centro sagrado de la vida judía, un lugar donde se acudía para buscar a Dios. Transformarlo en escenario de una hazaña para ganarse la admiración de las multitudes
habría sido instrumentalizar lo santo en beneficio propio. Rechazada esta segunda embestida, el enemigo ensayó la tercera, quizás la más osada. Llevó a Jesús a un monte muy alto. Desplegó ante sus ojos todos los reinos y su esplendor, ofreciéndoselos a cambio de postrarse en adoración. Un último y desesperado intento de apartarlo de la senda del Padre. En aquel momento, el enemigo mostró a Jesús todos los reinos del mundo de manera sobrenatural. Era como si, en un instante, le pasaran ante los ojos las ciudades más imponentes, los palacios más ricos y la gloria deslumbrante que la tierra ofrecía. La propuesta resultaba seductora por muchas razones. Jesús había venido a establecer su reino, pero el camino designado por el Padre incluía la cruz y todo lo que ello implicaba: rechazo, sufrimiento y humillación. Aquí, el tentador le ofrecía una ruta más sencilla, sin aflicción, sin esa entrega sangrienta. El único pago requerido era un acto de adoración. No hubo aquí ninguna cita de las Escrituras. El tentador habló sin tapujos, ofreciendo poder y dominio con tal de ser adorado. La respuesta de Jesús fue rotunda: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Mateo 4:10, citando Deuteronomio 6:13. Jesús no discutió si el adversario poseía autoridad sobre los reinos del mundo. Después de todo, se le llama príncipe de este mundo, en Juan 12:31. Pero rechazó frontalmente el plan. La vía del Padre era la única aceptable. Con esa orden directa: «Vete, Satanás», la tentación terminó. Entonces los ángeles llegaron y le sirvieron. Mateo 4:11. Este desenlace revela que la victoria espiritual de Jesús trasciende lo personal. Encarna lo que el primer Adán no logró. Donde Adán y Eva sucumbieron, Él triunfó, y su victoria anuncia el tono de todo su ministerio: la senda de la obediencia, sin atajos. Los ángeles que le atendieron tras el ayuno subrayan que no se le escapará el sustento, cuando sea el Padre quien lo provea. Así la victoria contra el tentador se convirtió en la base de la cruz futura, en la que también eligió la obediencia absoluta por encima de la aparente facilidad de rendirse o huir de la pasión. Hebreos 2:18 dice que, por haber sido tentado en todo, puede socorrer a quienes son tentados. Él comprendió el embate del maligno en toda su crudeza, pero jamás se rindió. Ese capítulo en el desierto muestra que la tentación en sí no es pecado. Jesús también fue tentado, como nosotros, sin mancha alguna, sino que importa la respuesta que damos. Y su respuesta fue alinearse enteramente con la palabra y la voluntad del Padre. Con ello, sentó la pauta para cada batalla espiritual que libraríamos a lo largo del tiempo. Recordemos que el triunfo definitivo sobre la cruz siguió la misma dinámica: obediencia, fidelidad y sumisión completa a Dios. La lección final es clara: la victoria espiritual no admite alternativas ni componendas. Se halla solo en la confianza total en Dios y en la entrega a su palabra. Así lo expresa 1 Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Fe como la de Jesús en el desierto. Fe que no se doblega ante halagos ni desvíos. Fe que permanece firme con la verdad del Padre. Hoy, cuando tantos atajos aparentan lucir más fáciles y prometen gloria instantánea, el ejemplo de Jesús en el desierto nos muestra el sendero hacia la verdadera victoria. Si este mensaje te ha gustado, te invitamos a conocer más acerca de la vida y la historia de Jesús con nuestro video que habla del por qué los judíos rechazan a Jesús, el porqué de esta forma de pensar acerca del Mesías y las razones que dan los judíos para justificar su proceder. Te lo dejamos en las pantallas finales de este video. Deja tu opinión y oración en la caja de comentarios. Nos gustaría escucharte. Apóyanos con tu like y suscripción. Esto ayudará a que el mensaje de Dios sea escuchado por más personas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios te bendiga.